Buenas tardes, profesor. Claro, ¿cuántos son? ¿Qué pasa con ese tiempo? Y los 5 minutos que teníamos para poder hacer. El micrófono. Ok, un momento. Ok. Muy buenas tardes, Abril. Muy buenas noches, ¿no? Buenas Muy, tardes, profesor. muy buenas noches, Amir Benito Machado. Muy buenas noches, Abril, Daniel, Eddie, Gabriela, Johanna, Josué, Kaila, Kiara, Lionel, Samín, Loaiza, Samir Benito, Sebastián Por. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase de comunicación. Muy buenas noches, Abril. ¿Me logras escuchar, Abril? Abril, ¿me logras escuchar? Sí. Ok, muchas gracias, Abril. Daniel, ¿me logras escuchar, Daniel? Sí, profe. Ok, muchas gracias, Daniel. Heidi, ¿me logras escuchar? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Gabriela, Nicole, ¿me logras escuchar? Gabriela, Nicole, ¿me logras escuchar? Gabriela. Ok. Guadalupe, ¿me logras escuchar, Guadalupe? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Johanna, ¿me logras escuchar? Sí, profesor. Muchas gracias. Kaila, Thais, ¿me logras escuchar, Kaila? Sí, profesor. Muchas gracias. Kiara, ¿me logras escuchar? Kiara Paucar. Ok. Gabriela y Kiara. Gabriela y Kiara. Ok. Profesor, soy Gabriela. Sí, escucho normal. Ok. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Ok. Entonces, continuamos. Leonel, ¿me logras escuchar, Leonel? Buenas noches, profesor. Si le logro escuchar. Buenas noches, Leonel. Muchas gracias. Samín, ¿me logras escuchar? Sí, profesor. Muchas gracias, Samín. Sebastián, ¿me logras escuchar? Sebastián Porras. Sebastián, ¿me logras escuchar? Sebastián Porras, dice. Profesor. Ok. Gracias. ¿Lograron imprimir el último documento que envié o no? Yo sí logré imprimir. Sí, yo igual, profe. Voy a compartir el documento. Es que yo quiero que impriman o que hayan impreso ese documento para que entiendan ese documento. ¿Lo han impreso todos o hay alguien que no lo imprimió? Sí, es que con este documento van a entender verdaderamente la clase, ¿ok? Y si no lo han impreso, no hay ningún problema. Pero si lo imprimieron, a buena hora. Ok, no hay ningún problema aquí. Vamos a empezar, ¿ok? Profesor.
Yo lo estoy imprimiendo. Ok, vamos a esperarle. ¿Cuánto tiempo te esperamos para que imprimes? Estoy jugando. Mientras, Profesora, me agregaron al grupo. grupo. oh, dime, hablaron tres al tiempo, no les escuché, dígame. 3 minutos, profesor. Ok, Gabriela, mientras voy explicando otras cositas que imprimes, ok, Gabriela. Profesor, recién me agregaron al grupo. No me llegó nada. El grupo del WhatsApp, Johanna, ahora lo verifico, un momento, por favor. Sí, aquí está Johanna. Se envió a las 3:22. Se logra, no, no, mucho brillo, mucho brillo. ¿Se logra visualizar ahí? Es que a mí recién me agregaron como a las 4 o creo 5. Johanna, entiendo. Disculpe, Johanna. Te lo envío de forma virtual, entonces, ok, Johanna, otra vez. Un momento, por favor, le voy a enviar a Johanna por el grupo de WhatsApp. Johanna se a las 4. Ay, Johanna, hubieras avisado para enviarte sin empezar a tu propio WhatsApp, Johanna, más temprano. Si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden consultar por el WhatsApp interno o por el grupo también, no hay ningún problema, ¿ok? Ok, ahora sí, voy a compartir el documento. Vamos a empezar, ¿ok? Pero para empezar necesito la participación de ustedes, ¿ok? Vamos a empezar con el título. El título conlleva clasificación de las palabras según su acento. Ok. Para nosotros saber esto, primero debemos conocer algo básico, que es el acento. O aún más, o algo más primitivo para que entiendan mejor. Ok. Ustedes saben qué es la sílaba, ¿verdad? Como ustedes no encienden su camarita, yo no logro observarles. ¿Qué les parece si me confirman con... Hay una manito, ¿no ves que aparece para poner como que... Ok, Sí, profesor. ok. Cuando yo les hago una pregunta, ustedes solo me ponen ok, 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 ok. Y si no conocen aquello que les digo, ustedes me ponen... ¿Hay una manito para poner hacia abajo o no? No, ¿no? Entonces me ponen su carita triste, me ponen ya si no No, entienden. profesor, acá dice levantar la mano. En reacciones dice levantar la mano. Ok, perfecto. Entonces, También hay esto no sé qué cosa, y acá tienes hartas reacciones. ok. Cuando no entienden algo, ponen su carita llorando y yo lo explico otra vez, ¿ya? Si tienen un poco de miedo para poder activar su micrófono. Ok, vamos a empezar. Clasificación de palabras según su acento. Ustedes saben qué son las sílabas, por ejemplo. ¿Cuántas sílabas tiene mamá? Profesor, mamá tiene 2 sílabas. Ma, ma. Mm, ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profesor, eso me lo explicaron en primaria. Perfecto. Este es el primer paso. El segundo paso es la sílaba tónica y la sílaba átono. Profesor, ¿qué es la sílaba tónica y la sílaba átono? Profesor, a mí ya me explicaron que mamá se divide en 2 sílabas. Ma. Profesor, ¿cuál es la sílaba tónica? La sílaba tónica hace referencia a qué sílaba suena mayor o cuál tiene mayor fuerza de voz. Cuando te digo mamá, 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 ¿cuál tiene la sílaba? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? ¿La uno o la 2? La 2. La dos. Mamá. Entonces, esta es la sílaba tónica. Sílaba tónica. Mientras que las demás, que son las sílabas átonas. ¿Hasta ahí se entiende todo? ¿Sí? De poquito a poquito te voy a explicar para que entiendas la clasificación de las palabras. Ok. Si no entiendes, pones tu carita triste. ¿Ok? Ok. Este es el primer paso para entender la clasificación y este es el segundo paso para entender la clasificación. El tercer paso es esta, que para clasificar las palabras existen 3 tipos, 4 tipos. Las agudas, las graves, las esdrújulas.
esdrújulas y las sobreesdrújulas. Esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Pero para aprender esto el día de hoy, tú tienes que tener esto de memoria. Te pregunto, ¿esto ya aprendiste o aún no aprendiste la sílaba tónica, átona y la sílaba? ¿Ya aprendieron ustedes a silabiar o aún no? ¿Sí o no? Hacen su manito todos los que aún no saben silabiar. ¿Sí? ¿Todos saben silabiar? Perfecto. A ver, una palabra difícil para que silabien. Perfecto. Agua. ¿Cuántas sílabas tiene agua? Kiara. Dos, profesor. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene agua, Samir? ¿Tu profesor me llamaba? Ujú. ¿Cuántas sílabas tiene agua? Dos. ¿Cuántas sílabas tiene agua, Heidi? Dos. No dudes, ¿ah? Dos sílabas. Agua. Pero la pregunta es, les pregunto, ¿saben por qué esto no se separa en otra sílaba? ¿Saben por ¿Por qué? la U? Porque es un diptongo. Perfecto, porque es un diptongo por la unión. Aquí tienes una vocal, ¿es cerrada o abierta la U? Cerrada. ¿Y la A es abierta o cerrada? Abierta. Abierta. Profesor, ¿cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas? Te lo explico. Las vocales se dividen en A, E, I, O, U. Profesor, ¿cuáles son las vocales abiertas? Profesor, ¿cuáles son las vocales cerradas? Fácil, cuando tú lo pronuncias. Por ejemplo, A, ¿qué es? Es una abierta. E, 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 I, O, U. Entonces, así se dividen las vocales cerradas y las vocales abiertas. Por ejemplo, vamos aquí. Entonces, tienes una vocal cerrada más una vocal abierta. Una cerrada más una vocal abierta, ¿qué te forma? ¿Qué tipo de palabra? Un ¿Tango? diptongo. Y los diptongos nunca se separan cuando silabeas. Es por eso que gua va junto en una sílaba. Es decir, todo tiene una explicación. Cuando te engañan, también tiene una explicación. No es por gusto, ¿ya? Todo tiene un porqué. Todo tiene una explicación. Entonces, vamos aquí. Hoy vamos a aprender sobre las auguras, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Ok? Vamos a empezar con el acento. Les expliqué, el acento es la voz en una vocal. Esta puede ser fuerte o débil. Por ejemplo, caracol. Caracol, ¿cuántas sílabas? Col. Te pregunto, Johan, ¿cuál es la sílaba tónica en caracol? ¿Col? Perfecto, col. Caracol, caracol, perfecto. Tortuga, tortuga. ¿Cuál es la sílaba tónica en tortuga, Abril? Tú. ¿Tor? Abril, no te escucho muy bien. Tú. ¿Tú? Perfecto. Tortuga. Perfecto. Continuamos. Ánimo. Ánimo. Perfecto. ¿Cuál es la sílaba tónica en ánimo, Guadalupe? A. Perfecto. Cómprame. Cómprame. ¿Cuál es la sílaba tónica en cómpramelo, Josué? Com, Perfecto. Guerra. Gue. ¿Cuál es la sílaba tónica en guerra, Kaila? ¿Ya?
Disculpa, Kaila. Ra, Perfecto. ¿Cómo lo pronuncias, Kaila? ¿Guerra, guerra o guerra? Guerra, guerra. ¿qué entonces? Entonces sería que, ¿verdad? Esta es la cuestión. Que cuando tú no te conoces la sílaba tónica, tienes que pronunciarlo. Guerra, guerra, guerra. ¿Cuál suena más? Guerra, guerra. O suena guerra, guerra, guerra. Así pronuncia uno, ¿no? Cuando pronunciamos guerra. Ya, vamos. Sebastián. Se, vas. ¿Cuántas sílabas tiene Sebastián Samín? ¿Cuántas sílabas tiene Sebastián Samín? Sebastián, profe. Ujú. ¿Cuántas sílabas tiene? 4, profe. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene Sebastián? Em, vamos por aquí, vamos por aquí. No pregunte a Kiara. ¿Cuántas sílabas tiene Sebastián Kiara? Tiene 4, profesor. Perfecto. ¿Cuáles serían? Se, vas y am. Ahora la pregunta es, profesor, ¿por qué estoy separando Tian? ¿No sería Sebastián? ¿No sería Sebastián? No. ¿Qué tienes aquí? Una vocal cerrada, tildada. Y aquí tienes una vocal abierta. Y una vocal cerrada, tildada, más una vocal abierta. ¿Qué te da? ¿Alguien sabe? Hiato. Perfecto, un hiato. ¿Y los hiatos se separan? Siempre, siempre. Es por eso que Ian está separado. Y se forma 4 sílabas. Todo tiene un porqué. Y si vamos en el siguiente, ¿qué tenemos? Sebastián, pero sin tilde. Entonces sería Sebastián. Profesor, ¿por qué el segundo no se separa? Te explico. Esta es una vocal cerrada y esta es una vocal abierta. Y una vocal cerrada más una vocal abierta te da un diptongo. Y los diptongos nunca se separan. Es por eso que aquí tiene 3, por eso que aquí tiene 4. Por la diferencia que aquí tiene un hiato y aquí tiene un diptongo. ¿Ok? No se olviden de estas cositas. ¿Ok? Ok. Ahora que ya saben qué son los diptongos, los hiatos y los acentos, vamos a empezar con la clase. Las palabras se clasifican según el acento de 4 formas: agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Profesor, esta es tu memotecnia. Sí, ¿ok? No te olvides de esto. Toda la clase del día de hoy se va a resumir en esta palabra. Sí. ¿Por qué? Porque tiene las iniciales de sobreesdrújulas, esdrújulas, graves y agudas. ¿Ok? Ok, continuamos. Vamos a empezar con las agudas. Profesor, yo ya sé qué es el acento. Ok, el acento hace referencia a la sílaba, a la sílaba. Y el acento fuerte hace referencia a la sílaba tónica. Tón. Ok, vamos, 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 vamos. Vamos a empezar. Brillar. ¿Cuántas sílabas? No, espera, espera. Las agudas llevan el acento fuerte en la última sílaba. Si una palabra tiene el acento fuerte en la última sílaba, significa que es una aguda. Por ejemplo, brillar se divide en 2 sílabas. Brillar. Y cuando lo pronuncio brillar o brillar, 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 ¿verdad? Entonces, este es su acento tónico. ¿Y está en la última sílaba, sí o no? Sí, profesor, está en la última sílaba. Entonces significa que es una aguda. Otro ejemplo, mentir.
mentir. ¿Cuántas sílabas? Dos. Mentir. ¿Y cómo lo pronuncio, profesor? ¿Mentir? ¿Mentir o mentir? Mentir, ¿verdad? Entonces, significa que su sílaba tónica o su acento fuerte está en la última. Y como cuando una palabra tiene su acento fuerte en la última sílaba, significa que es una aguda. Para terminar, otro más agudo. Otro ejemplo más para que entiendas aún mejor. Frenar, frenar. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Frenar. Frenar. ¿Dónde está la sílaba tónica? A ver, voy a pronunciar como me lo ha dicho el profesor. Frenar, frenar o frenar. Frenar, frenar, ¿verdad? Ah, entonces tiene la última sílaba, su acento fuerte o su sílaba tónica. Entonces sería una. Ok, vamos hasta aquí. Continuamos con Kaila. Kaila, ¿cuántas sílabas tiene copiar Kaila? 3. Ok, tres. ¿Cuántas sílabas tiene copiar Josué? 2. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene copiar Johanna? 3. ¿Cuántas sílabas tiene copiar Sebastián Porras? 2, profesor. ¿Cuántas? ¿Cuántas, Sebastián? 2, profesor. Ok, perfecto. Entonces, sus compañeros están en dos opciones, entre copiar o copiar. Estas son sus dos opciones, compañeros. Profesor, ¿cómo puedo verificar cuál está en lo correcto? Con los diptongos, con los triptongos, con los hiatos. Profesor, ¿qué es un diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales juntas. Por ejemplo, una vocal cerrada más una vocal abierta o una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Qué es un triptongo, profesor? La unión de tres vocales juntas. Una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Y profesor, ¿qué es un hiato? El hiato es la unión de dos vocales. Pero en estos dos vocales, la diferencia que es que la vocal cerrada lleva tilde y la vocal abierta más la vocal cerrada. Esta es la diferencia, que estos llevan tilde. Por ejemplo, tenemos copiar. ¿La I es cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada, cerrada. Cuando nosotros queremos saber si es un triptongo y hiato, tenemos que reconocer que siempre las vocales están juntitas, pegaditas, como tú con tu chico o tu chica, así pegaditas, están pegaditas. Te pregunto, ¿la I y la A están pegadas o no en la palabra? No. ¿No están pegadas acá en la palabra principal? Sí. Sí. Entonces significa que es un diptongo o un hiato. Ahora, si fuese un hiato, ¿qué pasaría con el hiato? ¿Qué tiene que tener el hiato? Un- Copiar tiene tilde, Es un diptongo. entonces no es un hiato, es un diptongo. ¿Y qué pasa con los diptongos? ¿Siempre tienen que ir juntos o separados? Se juntan. Juntos. Entonces, la I es una vocal cerrada y la A es una vocal abierta. Y una vocal cerrada más una vocal abierta que te da un diptongo. Y los diptongos siempre van juntos. Y es por eso que copiar tiene solo dos sílabas. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Me confirma? Sí, profesor. Deben tener mucho, mucho, mucho cuidado al momento de silabiar. Todo tiene un porqué. Todo tiene una razón, un motivo, una circunstancia. Como decía mi abuelito. Ok. Entonces, copiar es una aguda. ¿Por qué? Porque tiene la sílaba tónica o el acento fuerte en la última sílaba. Curar, mismo, aguda. Correr.
Lo mismo pasa con correr, correr, dice. Ahí me equivoqué. Correr, aguda, correr. Y nadar, también es una aguda. Te pregunto, ¿entiendes qué es una aguda, Josué, Johanna, Kaila, Sebastián, Kiara? ¿Entiende? Sí. ¿Sí? Si no entiendes, dímelo, yo te lo explico todo de nuevo, de poquito a poquito, para que me entiendas. ¿Entendiste, Gabriela, Sebastián, Johan? ¿Sí? Sí, profesor. Esta es una aguda, una hermosa palabra reconocida por ser aguda. ¿Por qué es aguda? Porque tiene, ¿dónde el acento? En la última sílaba, en la última sílaba, en la última sílaba, en la última sílaba. Perfecto. El acento en la última sílaba y el acento tiene que ser fuerte. Profesor, ya sé qué son las agudas, sígueme explicando. Ok, te lo explico. Ahora que ya hemos aprendido las agudas, ¿qué vamos a aprender? Las graves. Vamos por las graves. Profesor, ¿las graves es difícil? No, es súper sencillo y fácil, te lo explico. ¿Qué son las graves, profesor? Llevan el acento en la penúltima sílaba. Te pregunto, si esta era la última sílaba, ¿cuál será la penúltima sílaba? Esta, ¿verdad? Penúltima, penúltima. ¿Ok? Por ejemplo, aquí. Cuadrado. Vamos. ¿Cuántas sílabas tiene cuadrado, Kiara? Tiene 3 sílabas, profesor. ¿Cuántas sílabas tiene cuadrado, Heidi? 3. ¿Cuántas sílabas tiene cuadrado, Lionel? ¿Lionel? ¿Cuántas sílabas tiene cuadrado? Ok. Sebastián Porras. Tres, profesor. Ok, muchas gracias, Sebastián. Recuerden que las fichas de rendimiento se le envían a sus padres. A sus padres, ¿ok? Así escondidito se le envía. Ustedes no saben, pero yo les cuento. Ok, así de claro. Ok. Profesor, ¿cómo se dice? Cuadra. Profesor, ¿por qué cua va junto? Porque es una cerrada, es una abierta. Y una cerrada más una abierta forma un diptongo. Y el diptongo nunca se separa. Es por eso que se divide en cuadra. Ok. Ahora te pregunto. ¿Cuál es la sílaba tónica, profesor? Si la sílaba tónica está en el final, ¿cómo lo pronunciaríamos? Cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿Así se pronuncia? No, profesor, así no se pronuncia. A ver, si la sílaba tónica estaría en la primera, ¿cómo se pronunciaría? Cuadrado, cuadrado. Así se pronuncia. No, ¿verdad? Entonces, si yo lo pongo la sílaba tónica, entra cuadrado, cuadrado. ¿Así se pronuncia o no? Cuadrado. Sí, profesor. Ahora te pregunto. Si esta es la última, ¿esta qué sería? La penúltima. Penúltima. Y si la penúltima sílaba tiene el acento fuerte, ¿qué tipo de palabra es? Una. La D. Perfecto, muchas gracias. Profesor, no entendí, te lo explico otra vez. No hay ningún problema. Mesa. ¿Cuántas sílabas? 2. Mesa. Profesor, ¿cuál es la sílaba tónica? No sé, pronúncialo. Mesa, mesa, mesa. ¿Mesa? No, profesor, así no se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia entonces? Mes. Ah, entonces, en me está la sílaba tónica. Ahora te pregunto, si esta es la última sílaba, ¿esta qué es? La penúltima. Y la penúltima que tienen el acento fuerte, ¿qué tipo de palabra es? Gra. Profesor, no entiendo, te lo explico una vez más. Naranja. ¿Cuántas sílabas tiene? Naranja. Ahora, profesor, ¿cuál es la sílaba tónica? Pronúncialo. Si lo pongo en ja, la sílaba tónica, naranja, naranja. Dame una naranja. Véndeme 1 kilo de naranja. ¿Así pronuncias? No, profesor. A ver. Entonces, si pongo en naranja. Dame naranja, mamá. Véndeme naranja. ¿Así pronuncias? No.
¿Cómo lo pronunciarías entonces? Si lo pongas en el medio, naranja. Véndeme 1 kilo de naranja. Dame naranja. Quiero comer naranja. Ah, sí, sí, sí. Entonces va en el medio su acento tónico, profesor. A ver, profesor, si esa es la última, el siguiente que sería, profesor, si esta es la última sílaba, sería la penúltima. Profesor, y si la penúltima sílaba tiene el acento tónico, ¿qué significa? Que es una palabra grave. ¿Ok? Todos los que han entendido, hacen su manito, por favor. Hacen sus manitos, todos los que entendieron que es una palabra grave. ¿Ok? Muchas gracias a mí, Josué, Daniel, Guadalupe, Heidi, Kaila, Samir, Abril. Profesor, yo lo entiendo, pero no sé aplicar. Ok, Samir. A ver, dime una palabra, Samir, para explicarte. Muchas gracias. Bajen su mano, por favor. Dime una palabra, Samir, el que te guste. Estudiar. Estudiar. Profesor, le Eh, escucho intercortado, no esperé yo. una pregunta, ¿me escuchan entrecortados o solo es Samir? No, profe. Ok. No, Solo es Samir, ¿verdad? ¿O todos me escuchan entrecortado? Igual. Ok. No. Estudiar. Te pregunto, ¿dónde está la sílaba tónica en estudiar? ¿Alguien? ¿Dónde? ¿Alguien? Estudiar. ¿Dónde está la sílaba tónica? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuál es la sílaba tónica? Disculpa. Diar. A ver, vamos. Estudiar. Voy a estudiar. Voy a estudiar. Voy a estudiar. Perfecto. Estudiar. ¿Y en qué posición se encuentra? ¿En la última? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tipo de palabra sería? Aguda. Fácil, ¿verdad? Así lo aplicas nada más. ¿Se entendió? Sí. Ya que sabemos qué son las agudas, sabemos qué son las graves, y ya que sabemos que se va a acabar el tiempo antes de terminar todas las fichas, vamos a pasar con las esdrújulas, ¿ya? Si las agudas llevan el acento en la última y las graves en la penúltima, ¿dónde llevarán el acento fuerte las esdrújulas? En En la antepenúltima. la antepenúltima. Profesor, ¿qué es eso? Te lo explico. Para que tú reconozcas si es una esdrújula, hay un truco. ¿Sabes cuál es el truco? Este es el truco. Profesor, ¿qué estás dibujando? No entiendo. Una tilde. Si en una palabra tú ves una tilde, vas a reconocer rápido las estructuras. Por ejemplo, vamos a empezar. Sábado. ¿Cuántas sílabas? 3. Va, do. Te digo. El truco para reconocer cuál es la sílaba tónica es la sílaba que tiene la tilde. ¿Y qué sílaba tiene tilde aquí? En sábado. La sa. ¿Y en qué posición se encuentra? Esta es la última, esta es la penúltima y esta es la antepenúltima. ¿Se encuentra en la posición antepenúltima la sílaba fuerte? Sí, profesor. Entonces, ¿qué significa? Que es una esdrújula. Siguiente, miércoles. ¿Cuántas sílabas tiene miércoles, Eiji? 2. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene miércoles, Kiara? 3, profesor. ¿Cuántas sílabas tiene miércoles, Guadalupe? Miércoles tiene 4. Ok. No sean graciosos, 2, 3, 4. Vamos. ¿Hay alguien que quiere participar? ¿Cuántas sílabas tiene miércoles? ¿Hay alguien? tiene 3, profe. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera participar? ¿Cuántas sílabas tiene Tiene miércoles? 3. Tiene 3, profesor. 3. Tiene 3. Ok, Pero perfecto. Perfecto. ¿Cómo que 7, Samir? No seas gracioso, ¿ah? Samir me dice 7. Es gracioso. A ver, vamos. Miércoles.
Profesor, ¿tú no me has dicho que cuando lleva tilde es un hiato y siempre se tiene que separar? Te explico. ¿Es vocal cerrada o abierta la I? Cerrada. Cerrada. ¿La E es vocal abierta o cerrada? Abierta. Abierta. Vocal abierta, tildada. Perfecto. El hiato es una vocal cerrada, tildada, más una vocal abierta. O una vocal abierta, más una vocal cerrada, tildada. Ahora, esta estructura hace referencia a casos especiales en los diptongos. Los diptongos es vocal cerrada más vocal abierta o vocal abierta más vocal cerrada. Pero en los casos especiales observamos una vocal cerrada más una vocal abierta tildada o una vocal abierta tildada más una vocal cerrada. Y este caso está en los diptongos. ¿Y el diptongo se separa o no se separa el diptongo? No se separa. Nunca. Como tú crees que nunca te vas a separar con tu enamorado, así, igualito tú crees. Nunca, nunca, nunca. Entonces el diptongo nunca se separa. Y entonces es por eso que mier va en una sola sílaba. ¿Se entendió? Y luego es miércoles. ¿Y dónde está la sílaba tónica? Ah, el profesor me ha dicho que cuando yo veo una tilde, ahí está la sílaba tónica. Perfecto. Ahí está la sílaba tónica. Entonces, si aquí está la última sílaba, aquí está la penúltima, y aquí está la antepenúltima, ¿qué tipo de palabra es? Una es dru. ¿Se entendió? ¿Sí? Alzan su manito todos los que entendieron. O si no, explico un ejemplo más. Alcen sus manitos, por favor. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Guadalupe, Kaila, Samín, Daniela y Abril. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Kiara. ¿Me lograste entender, Abril, Johanna, Eidi, Daniel? Kaila, ¿me lograron entender? Sí. Sí, Sí. Pero alcen su mano, pues. Gracias, profe. A ver, entonces, si ya sabemos qué son las agudas, las graves y las esdrújulas, ¿qué nos falta? Las esdrújulas. Esdrújulas, perfecto. Esdrújulas. Ahora, vamos aquí sobre estructuras. Profesor, a ver, te voy a preguntar, Daniel. ¿Me escuchas, Daniel? Daniel, Sí, perfecto. Daniel, ¿dónde está la sílaba tónica en ordénaselo? en D, ¿Dónde está la sílaba tónica en cómetelo? en Co, ¿Dónde está la sílaba tónica en véndeselo? en Ben, ¿Y cómo sabes así de fácil, Daniel? por las tildes, diría yo. Exacto, hermoso, Daniel. Cuando tú ves en una palabra que lleva una sílaba, un tilde, significa que eso es la sílaba tónica. ¿Entiendes? Ahora vamos. Ordénaselo. Ordénaselo. Muy interesante. Ordénaselo. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Alguien? ¿Alguien? 5. Ok, 5. ¿Alguien más? 5. 5. Perfecto, muchas gracias. 5. Ordénaselo. Profesor, ¿por qué Profesor, cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, a ver, Profesor, cuando yo escribo dragón, mi profesora me dice que dragón se silabea en dos. Pero ¿te has preguntado por qué la G va con la O y no va con la A? ¿Te has hecho esa pregunta? Para silabiar hay varias reglas. Por ejemplo, si tú observas una consonante entre dos sílabas, por ejemplo, consonante, sílaba, sílaba.
Cuando tú silabeas, la consonante siempre va con la segunda. Y tú, soltero te quedas, te engaña, ¿ve? Siempre va con la segunda. En cambio, cuando observas una sílaba, un consonante y una sílaba, en parejita se van. Como acceso. Accesorio, acceso. Es por eso que se silabea así. Reglas. Profesor, las palabras que terminan en una Z, su plurales son ses. Como maíz, maíz. Su plural sería maíces. Entonces son reglas, ¿no? Que hay que aprender. A ver, yo siempre me distraigo, siempre me olvido de cosas que estoy haciendo. Vamos, entonces, cómetelo. ¿Cuántas sílabas tiene? No, ordénaselo. ¿Dónde está la sílaba tónica? Aquí, profesor. A ver, vamos. Si esta es la última, si esta es la penúltima, si esta es la antepenúltima, ¿esta qué sería? ¿Alguien? ¿Qué sería esto? ¿Alguien? ¿Abrí? Tras penúltima. Perfecto. Tras, antepenúltima. A ver, vamos. Cómetelo. Lo. ¿Dónde está la sílaba tónica? Aquí, profesor. ¿Y dónde está la sílaba fuerte? Última, penúltima, antepenúltima, tras, ante, penúltima. Entonces, ¿qué significa que son? Sobre, es, dru. ¿Ok? ¿Se entendió qué son las agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas? Sí. Ok. Y a las graves, ¿cómo se les conoce como otra forma, como otro nombre? ¿Alguien sabe? Llana. ¿Títonas? Perfecto, graves o llanas. Perfecto. Entonces, vamos. Ahora que tú sabes silabiar, te voy a enseñar a tildar. Por ejemplo, las agudas se tildan cuando la última letra, escúchame, no te estoy hablando de sílabas, te estoy hablando de letras. Cuando se me escucha Kiara, Kaila, Heidi, Abril, ¿se me escucha? Sí. Creo que Samir tiene ese problema. Ok, te explico. Te enseño a tildar. Las agudas se tildan cuando en la última letra, no te estoy hablando de sílabas, te estoy hablando de letras. Cuando en la última letra termina en N, en S o en, ¿alguien sabe? Vocal. Vocal. Perfecto. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Cuando es una aguda, cuando tiene el acento en la última sílaba. ¿Y cuando se tilda, profesor? Cuando termina en N, en S o en vocal. Brillar, ¿en qué letra termina? Negro. ¿Se tiene que tildar, sí o no? ¿Se tiene que tildar, brillar, sí o no? No, ¿Por qué no se tiene que tildar? porque no termina en NS o vocal. Hermoso, Abril, precioso. Muchas gracias. Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Mentir, ¿se tiene que tildar? ¿Alguien? ¿Sí o no? No. 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 Frenar. Tampoco. No. ¿Y qué te parece la palabra canción? Sí. Canción. Sí. Profesor, ¿por qué canción se tilda? Porque termina en canción. ¿Se entendió cuándo tienes que tildar las agudas? Sí. Profesor, ¿las graves es difícil? No, es aún más fácil. Es lo mismo, pero al contrario. Se tildan, aquí se tildan cuando terminan, ¿verdad? Aquí se tilda cuando no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, cuadrado. ¿En qué termina? ¿En qué letra termina cuadrado? Una O. Entonces, ¿se debe tildar cuadrado o no? No, ¿Por qué no se debe tildar?
Que termina en vocal. Termina- Vocal. Mesa, ¿se debe tildar o no? No. Porque termina en vocal. A césped, ¿se debe tildar o no? Sí. ¿Por qué? Porque termina en D. Otra consonante que no es NS de vocal. Perfecto. Césped se tilda porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Alguien sabe alguna grave con tilde? Lápiz. Lápiz. ¿Por qué se tilda lápiz, profesor? Porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Profesor, ¿y las esdrújulas son difíciles? No, las esdrújulas siempre se tildan. Profesor, ¿y dónde se tilda? En su sílaba tónica. ¿Se dan cuenta? Fácil, ¿verdad? Y profesor, sobre esdrújulas se tildan siempre. ¿Y dónde se tildan, profesor? En su sílaba tónica. ¿Se entendió? Sí. Fácil, ¿verdad? Aquí les iba a explicar sobre las tildes, pero íbamos a demorar mucho, no íbamos a terminar. Y aquí ustedes lo hacen esto, ¿ok? Ustedes realizan estos ejercicios y terminan estos aquí. Ponen cuáles son las agudas, cuáles son las esdrújulas, cuáles son los graves y cuáles son los sobresdrújulas. Aquí ponen ejemplos y de este cuento, agudas aquí, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Sacan las agudas, las graves y las esdrújulas, sobresdrújulas, lo ponen aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, ahora sí vamos a la ficha que nos toca desarrollar. Mm, Aquí está la ficha. Nos quedan suficiente tiempo. Voy a compartir el documento que vamos a trabajar. La ficha del documento que envió el director. ¿Se logra visualizar lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí. A ver, te explico. Vamos en el primer ejercicio de la página número 24. Tienen 15 segundos para que saquen sus hojitas y se ubiquen en la página 24, por favor. Tenemos 8 minutos para acabar todo. Avancen, por favor, avancen, avancen. Página 24 del curso de comunicación. Ok, vamos a aprenderlo. Ok. ¿Sí? ¿Empezamos? Ok. Subraya las sílabas tónicas de las palabras resaltadas en las siguientes oraciones. ¿Cuál es la sílaba tónica en Pedro? ¿Alguien? P. ¿Cuál es la sílaba tónica en Roberto? Ver. ¿Cuál es la sílaba tónica en jugar? Ga. ¿Cuál es la sílaba tónica en escondidas? Di. ¿Cuál es la sílaba tónica en amanecer? Ser. ¿Cuál es la sílaba tónica en Paolo? O. ¿Cuál es la sílaba tónica en guerrero? Re. ¿Cuál es la sílaba tónica en delantero? T. ¿Cuál es la sílaba tónica en selección? On. Sí. ¿Cuál es peruano? ¿Cuál es la sílaba tónica en logró? Mi Bro. conexión. Ok, logró. ¿Cuál es la sílaba tónica en ser? Ser. ¿Cuál es la sílaba tónica en Mateo? T. ¿Cuál es la sílaba tónica en magnífica? Ni. ¿Cuál es la sílaba tónica en espada? Pa. Pa. ¿No? ¿Espada? ¿Espada o espada? Pa. ¿Cuál es la sílaba tónica en habita? Bi. ¿Cuál es la Bi. sílaba tónica en profundidades? Da. Da. ¿Cuál es la sílaba tónica en olivo? Olivo. Li.
¿Cuál es la sílaba tónica en utilizado? Pa. ¿Cuál es la sílaba tónica en preparación? Sion. ¿Cuál es la sílaba tónica en ensaladas? La. ¿Cuál es la sílaba tónica en ensució? Sion. ¿Cuál es la sílaba tónica en servilletas? Ye. ¿Cuál es la sílaba tónica en blanco? Blan. ¿Cuál es la sílaba tónica en regalado? La. ¿Cuál es la sílaba tónica en automóvil? Mo. ¿Cuál es la sílaba tónica en sufrió? Frío. Sufrió. ¿Cuál es la sílaba tónica en desperfecto? Desperfecto. ¿Cuál es la sílaba tónica? Nadie. Está fácil. ¿Qué? La sílaba tónica en hermano. Ma. Ma. La sílaba tónica en encuentra. En. Cuen. ¿Cuál es la sílaba tónica en desgastar? Ta. Ta. ¿Cuál es la sílaba tónica en agosto? Vos. ¿Cuál es la sílaba tónica en conmemora? Mo. Conmemó. Sí. ¿Cuál es la sílaba tónica en santo? San. ¿Cuál es la sílaba tónica en rosa? Ro. ¿Cuál es la sílaba tónica en lima? Li. Seguimos. Ubica las sílabas en negrita y escribe el tipo de acento que poseen el siguiente recuadro. Odio. ¿Cuál es la sílaba tónica? O. ¿Qué tipo de palabra es? Aguda. Grave. Grave. Las agudas llevan el acento tónico ¿dónde? En la última. Entonces, ¿qué tipo de palabra sería? Una Grave. fuerte. ¿Dónde está la sílaba tónica? Ar. ¿Qué Er. tipo de palabra sería? Grave. Fácil. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Árbol. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Acción. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda. Congelar. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Aguda. Aguda. Camarón. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda. Aguda. Pescado. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Grave. Empuje. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Grave. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda. Aguda. Héroe. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. ¿Seguros? Enorme. ¿Cuántas sílabas tiene héroe? E, ro, e. Profesor, ¿por qué separas la O de la E? Porque esto es una vocal abierta y esto es una vocal abierta y una vocal abierta más una vocal abierta me da un hiato y los hiatos siempre se separan. ¿Y qué tipo de palabra sería entonces? Esdrújula. Esdrújula. Bandera. ¿Qué tipo de palabra sería? Esdrújula. Grave, grave. Limón. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda. Azúcar. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Carro. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Ortiga. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Continuamos con el siguiente ejercicio. Lee las siguientes. ¿Desean continuar o ustedes ya lo hacen? Depende de ustedes. ¿Continuamos o acabamos la clase ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Lo terminamos la hoja? Y ya el resto lo hacemos nosotros. Ok, hay que terminar la hoja. Lee la siguiente frase y ubica las palabras resaltadas en el silabeo y escribe el tipo de palabras según las reglas de articulación general. Pensar es fácil, actuar es difícil y poner los pensamientos de uno mismo en acción es lo más difícil del mundo. Pensar. ¿Dónde está la sílaba tónica? Pen. Pensar. Voy a pensar. Mami, voy a pensar. Pensar, ¿no? Pensar. Voy a pensar. Entonces, ¿qué tipo de palabra sería? Aguda. Aguda. Sería pensar y sería una aguda. Vamos con otro color. Fácil. ¿Qué tipo de palabra sería? Grave. Perfecto, fácil. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Fa.
Sí. Sería una grave. Actuar. ¿Qué tipo de palabra sería? Aguda. Perfecto, porque lleva la sílaba tónica en la última. Actuar. ¿Cuántas sílabas tiene actuar? 2. Aguda. Difícil. ¿Qué tipo de palabra sería difícil? Grave. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. ¿Qué tipo de palabra sería poner? Aguda. Ok, aguda. Poner. ¿Cuántas sílabas? 2. ¿Qué tipo de palabra sería pensamientos? Grave. ¿Cuántas sílabas tiene? 4. Perfecto. Hermoso, perfecto y precioso. Ok, un momento, por favor. A ver, continuamos, ¿ok? Continuamos por aquí. Vamos por otro color. No se equivocarse, ¿no? Mismo. ¿Qué tipo de palabra sería mismo? Grave. Grave. Ok. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. 2. ¿Qué tipo de palabra sería acción? Aguda. 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 ¿Cuántas? 2. 2. Perfecto. Y seguimos con otro colorcito. Mundo. ¿Qué tipo de palabra es mundo? Grave. ¿Qué tipo de ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Perfecto. Ya lo entendieron a la perfección, ¿verdad? ¿Sí? Ya lo tienen memorizado y pues. Entonces, mira, lo que yo te aconsejo, ¿sabes lo que yo te aconsejo? Sí, mm, como alumno, te aconsejo esto. Esta es la ficha que te envié, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesor, me enviaste esa ficha. Rellena toda la ficha. Hoy hasta. ¿Sabes por qué te digo hoy? Porque en este momento estás fresquito, estás fresco y te acuerdas de todo. Y si rellenas todo esto hoy, lo vas a entender a la perfección, agudo, grave, truco, nada más. Y aquí lees el cuento, aquí pones agudas, aquí pones graves, aquí pones esdrújulas, aquí pones sobresdrújulas. Por ejemplo, abril, había. ¿Qué tipo de palabras había? Grave. Entonces pones a, vi. A ver, agua. ¿Qué tipo de palabra es agua, Kiara? Kiara Paucar. Heidi, ¿qué tipo de palabra es agua? Grave. Agua. Entonces, de esa forma lo rellenan todos. Aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Ya nos pasamos 15 minutos. No hay ningún problema. Hasta luego, cuídate mucho, Abril, cuídate mucho, Daniel, cuídate mucho, Heidi, Gabriela, Guadalupe, Johanna, Josué, Kaila, Kiara, Samir, Sebastián. Antes de terminar la clase, ¿alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda? ¿Alguien? No. Ok, perfecto. Activen su cámara, por favor, para enviar una fotografía al grupo del WhatsApp y terminar la clase del día de hoy. Activen sus cámaras, por favor. Ok, muchas gracias, Johanna. Activen sus cámaras, por favor, para terminar la clase. Y, no sean graciosos, o sea, todos están con su cámara escondida. Ya, activen su cámara y no muestren su rostro, ¿está bien?
como está haciendo Johanna o Sebastián. Ya, ok. Activen su cámara, pero no ya se muestra tu cara, ya, Kai, ya te vi. Muchas gracias, Kai. Ahí está Kaila, la primera valiente. Ahí está la segunda valiente, Heidi. Yo teniendo el rostro de Kaila, de Heidi bonita, yo estaría con mi cámara prendida todo el tiempo para que admiren mi belleza, pues. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias también. A Gabriela le conozco hace tiempo, también le está enseñando. A Gabriela le enseño desde primer grado, ¿no? Ya. Vamos a abrir, enciende tu cámara, por favor. Samir, Kiara y Josué faltan nada más. Samir, no muestren su rostro, aunque no, si quieren mostrar, normal, pues, ¿ya? Abrir, Samir, Kiara y Josué. Ok. Hasta luego, cuídense mucho, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense.